Ayala. Kami ng Sanutong, Sonny Vinatish, Ismail Oguladara. I'm from Japan. And we are from South Africa. Hi, my name is Stella and I'm from Australia. We're from America. I'm free to be the greatest time I love you. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest. I feel alive. I feel alive. I feel alive. It's a touch of your love is enough to knock me up on my feet all week. Bienvenidos a la Upper Club, yo soy Gusta Rodríguez. El día de hoy tengo una clase súper interesante para todos ustedes y es cómo es de que el tema de la globalización que hoy día ya estamos viviendo todo en nuestro día a día, en tu familia, en la universidad y en general la globalización ya llegó hace bastantes años y pues hoy en día surge o ya se cuestiona, se somete a escrutinio qué tan bien ha funcionado la liberalización en nuestra sociedad. Al respecto, bastantes grupos políticos, no solamente en América Latina, sino también en Europa e incluso en Estados Unidos en un tiempo, se comentaba de cerrar las fronteras, se comentaba de fomentar la producción nacional porque así se obtendrían mejores beneficios para los propios ciudadanos, en este caso del Perú. Pues al respecto, una de las principales herramientas con las cuales la globalización ha llegado fueron los tratados de libre comercio, que fueron promovidos hace muchos años por el Fondo Monetario Internacional y en general otros organismos supranacionales que ya estaban fomentando en su discurso abrir las fronteras. ¿Y qué es un tratado de libre comercio? Pues el tratado de libre comercio básicamente es la disminución progresiva de los aranceles y medidas no arancelarias de un país con otro. Puede haber un TLC bilateral, que es entre dos países, un TLC multilateral, que puede ser entre varios países. Y así sucesivamente se facilitan estas medidas y es como que se abriera el mercado, toda la producción nacional y lógicamente hay mayor competencia y al haber mayor competencia los productos que son más competitivos o los que el consumidor valora más van a ser comprados en contraste con los que no. Y de esa forma hay bastantes ganancias como lo podemos ver a nivel de consumidor, a nivel de empresa. Entonces, pero también es cierto que no es claro cómo estos tratados de libre comercio funcionan o cuál ha sido el rol de estos tratados de libre comercio, si han sido suficientemente efectivos para promover o no las exportaciones del país. Pues yo investigué este tema para hacer mi tesis de licenciado y pues hay una conclusión bastante interesante. Evalué cómo es que estos tratados de libre comercio afectan a las exportaciones, utilizando un modelo econométrico basado en el modelo gravitacional que hubo un economista que se llamó Jan Tinbergen que sugirió que adaptó la teoría de la gravitación universal a los flujos de exportación y por eso ganó el premio Nobel. ¿Qué es lo que dijo? Dijo que efectivamente el comercio entre dos países es directamente proporcional a su peso económico o PBI e inversa a la distancia geográfica que las separa. Y de esa forma un país va a comerciar más si es que tiene mayor PBI y la distancia es menor. Este axioma, por así decirlo, ya ha sido corroborado por diferentes modelos de comercio internacional, por diferentes teorías, desde Hecheroli, el modelo ricardiano, entre otros. Y de así ahorita tiene ya mucha validez para estimar. Pues yo me basé en este modelo gravitacional de comercio internacional para evaluar cómo es que estos TLCs tienen un rol en los flujos de exportación. A continuación les voy a mostrar brevemente qué es lo que hice, cómo fue este modelo econométrico para que me puedan entender un poco más cómo es que evalué estos tratados de libre comercio y para al final poder comentarles qué es lo que hallé y si efectivamente los tratados de libre comercio cumplieron un rol determinante para los exportadores peruanos. Y ahora ustedes me preguntarán, ¿pero cuál es la relevancia de un TLC? Pues un TLC, imagínense que si un TLC funcionase bien, incrementase las exportaciones. ¿Qué pasa si incrementan las exportaciones? Al menos en el Perú nosotros somos líderes en lo que es agroindustria, en el sector forestal y en minería. Y son sectores que se han caracterizado por utilizar una gran cantidad de mano de obra. Mano de obra no solamente de mujeres, sino también de jóvenes, de todo el mercado laboral que hoy día está desempleado. Y esto sugiere que efectivamente el tema de comercio internacional y de liberalizar la economía del Perú aún más
quizás sea un tema de agenda que se tenga que ver en los futuros años, porque esto implica mayor creación de empleo y es una estrategia también para salir de todo este problema con el COVID, el tema de la tasa de desempleo que se ha disparado, pero efectivamente ningún político lo puede todavía gestionar o ha visto esta salida o esta estrategia. Más se han enfocado en de forma interna generar más empleo, pero no se pone en el discurso lo grandioso que podría ser aprovechar los mercados internacionales con nuestra oferta que tenemos, y de esa forma se va a crear más empleo, se crean divisas, el sol se fortalece, nuestra moneda nacional, y en general se da más empleo, y si hay más empleo hay mayor calidad de vida, y si hay calidad de vida, pues en última instancia las personas son más felices. Bueno, a decir verdad, dado que esta política ya es olvidada, yo intento hoy día ponerla en discusión, someterla a escrutinio, porque quizás pueda ser una alternativa para nuestra economía, en la cual todos nos beneficiamos de cierta forma. Pues les voy a explicar brevemente qué es lo que hice y luego les voy a comentar los resultados. Muy bien, como les comentaba, partimos de esta ecuación por la cual se ganó el Jan Tinbergen el premio Nobel, que había dicho que el comercio entre dos países es directamente proporcional al peso económico de los países e inversa a la distancia que las separa. Después, para poder estimar eso y añadir mi variable tratados de libre comercio, yo lo que hice fue linearizarla en escala logarítmica y luego añadir la variable para poder ver cómo es que esta variable está teniendo un rol determinante en los flujos comerciales. Pero para ver no solamente el tema de cómo este tratado de libre comercio afecta a los flujos comerciales, yo maximicé la función comercio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les explico? Pues muy bien, entonces una vez que tuve esta ecuación, yo lo que hice fue maximizar el potencial. Pues muy bien, una vez que yo tuve esta ecuación, lo que hice yo fue maximizar la ecuación. ¿Y por qué y para qué? ¿Y cómo se hace ese proceso? Pues yo lo que hice fue maximizar esto, calcular el máximo comercio que el Perú pueda alcanzar, dadas las demás variables, para poder efectivamente decir que si es que este TLC ayudó a que Perú aproveche este potencial que tiene y que aún no se ha explotado. Porque si es que yo no hubiera sacado ese potencial, simplemente hubiera dicho cuál es el rol de estos tratados de libre comercio en el promedio de las exportaciones, pero no en el máximo que se puede alcanzar dadas las demás variables que he mencionado. Entonces es aquí donde de manera gráfica les explico qué es lo que hice. Estos puntitos morados son las observaciones del comercio que Perú tiene, y lo que hace esta maximización es calcular esta frontera, que también se le llama o se denomina en la literatura frontera estocástica, porque maximiza. Y eso efectivamente se hace con una serie de paquetes estadísticos en diferentes programas, puede ser Stata, en R, bueno, yo utilicé R. Y pues efectivamente calculé de forma más interesante si es que los tratados de libre comercio están teniendo un rol determinante en aprovechar el máximo comercio que Perú puede tener. ¿Y cuáles son los resultados que yo encontré al respecto? Ahora que ya conocemos esto. Pues efectivamente, número uno, los peso económico de los países sí tiene un efecto positivo en el comercio. Eso quiere decir que mayor actividad económica genera mayores flujos comerciales y que de cierta forma hay que contribuir a generar mayor PBI, a contribuir a generar mayor producción nacional, para de esa forma también fomentar los flujos de exportación. En el caso opuesto, bueno, los PBIs, como les comenté, son factores determinantes. En la distancia geográfica, efectivamente, como nos dice la teoría, a mayor distancia, menor comercio. Y efectivamente es cierto, lo pude validar que la distancia geográfica es aún un rol determinante en el tema de las exportaciones peruanas. Allí, interesantemente, allí que los tratados de libre comercio no han tenido un rol protagónico en los flujos o en alcanzar este potencial. O sea que en general los TLCs no han hecho que Perú alcance ese potencial. ¿A qué se debe? Pues yo sugiero 4 principales razones. Número 1 es el tema de que si bien los TLCs deberían, lo que nos dice la teoría es que crean comercio, te ayudan a contribuir y alcanzar incluso este potencial. Eso no necesariamente es cierto si es que en el caso de otros, esto no es necesariamente cierto porque puede haber TLCs en los cuales ha habido mayor detalle, ha habido mejores negociadores, ha habido en general una mayor negociación de todo este acuerdo y favorable también para ambas partes. Ese es el primer hallazgo. Esta es la primera explicación. La segunda explicación es que puede deberse a que efectivamente hay una falta de capacidades y recursos en el tema de comercio exterior.
Por ejemplo, el estudio de Malca y Rubio sugiere que efectivamente las empresas exportadoras peruanas no tienen muchas capacidades gerenciales para exportar y las otras también para aprovechar oportunidades como los tratados de libre comercio en el extranjero, lo cual efectivamente hace que en general tengamos una oportunidad latente ahí y no se aproveche de forma suficiente. La tercera razón puede deberse a un tema quizás que puede explicar qué es lo que está pasando. Pues los países en los cuales el comercio parece funcionar mejor son países en los cuales el desarrollo de la oferta productiva, por ejemplo en este caso produce, tiene una especie de, es protagónico. O sea, ¿qué pasa? En esta tercera explicación es quizás la más importante de todas y puede tener un rol sumamente importante en cómo podemos gestionar bien nuestros flujos de exportación y poder crear más empleo y poder crear salir de esta crisis económica en la cual quizás ya estamos entrando. Pues resulta que por un lado nosotros tenemos un ministerio de producción que se encarga de la producción de todos los industrias, tiene centros de desarrollo tecnológico, entre otras actividades que hacen generar industria, generar este PBI, ¿cierto? Y por otro lado tenemos al Ministerio de Comercio Exterior, el MINCETUR, que se encarga de básicamente promover políticas de promoción de exportaciones, fomentar todo lo que es la cultura exportadora, la internacionalización incluso de las empresas, entre otras actividades. Pero los países que más han tenido un efecto según la literatura son los cuales estas dos organizaciones han trabajado de forma conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado el Ministerio de Producción debería coordinar de forma eficiente con el MINCETUR y desarrollar toda una oferta exportable con orientación hacia los mercados de exportación. Primero nosotros producimos, nos encargamos de desarrollar una buena industria con orientación con miras hacia exportar estos productos, y cada uno está por su lado actualmente. En el caso de Chile, estos organismos trabajan de forma conjunta. En el caso de Estados Unidos, incluso el MINCETUR está dentro del Ministerio de Producción. Entonces, eso podría sugerir que quizás deberíamos disolver el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y pasarlo dentro del Ministerio de Producción, para de esta forma haya una mejor coordinación, haya una mejor coordinación entre las políticas para que se pueda aprovechar este potencial. ¿Que hay potencial? Sí. Por ejemplo, una estadística que hay es que tenemos casi un 50%, podríamos incrementar casi un 50% de nuestras exportaciones hacia China. Eso dicen mis resultados. Igualito con Estados Unidos, tenemos casi un 40% que podríamos, un 40% más de lo que se podría aprovechar con Estados Unidos. Y eso en dinero es un montón de plata. Y en última instancia es mayor riqueza para nuestro país, mayor riqueza para los ciudadanos peruanos. Y efectivamente, este tema no se somete mucho a escrutinio por parte de los políticos, cuando podría ser quizás una alternativa, como les he comentado, que sea la luz en este camino. Pues todos sabemos lo rico que es nuestro país y hay que dar valor, pero eliminar los TLCs no creo que sea una política correcta, sino es cómo aprovecharlos mejor. Y dado esto que yo investigué, bueno, y adicionalmente me puedo decir la explicación más es el tema de los lobbies. Por ejemplo, hay un estudio que comenta pero yo creo que es menor al tema, a la explicación que antes les he dado. Por ejemplo, hay un estudio que dice que el lobby farmacéutico ha hecho o ha promovido que las farmacéuticas de aquí peruanas no logren exportar sus productos al exterior, en el caso de Estados Unidos, y que por el contrario las farmacéuticas peruanas han continuado los monopolios en este país. Eso es cierto, también ocurre, pero no ocurre, digamos, con el sector agro, no ocurre con el sector minero. Pueden haber lobbies, sí, pero el rol determinante aquí es cómo se gestiona este tema de las exportaciones con este Ministerio de Producción y el tema del MINCETUR. Pues el tema de las otras explicaciones son complementarias, pero yo creo que la principal es esa. Adicionalmente, como les comenté que ayer también estudié el caso de Chile. En el caso de Chile, los TLC sí han tenido un efectivo rol en el potencial, han hecho que Chile alcance ese potencial. Y pues no es noticia que tenga una industria desarrollada, que el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Producción trabajen de manera conjunta, haya mayores capacidades de marketing, mayores capacidades de comercio exterior dentro de las empresas chilenas. No me es ninguna novedad. Lo mismo en contraste, bueno, en el caso de Colombia, ya que básicamente es similar a Perú, que no hay un rol protagónico en los tratados de libre comercio. Y en el caso de México, allí que solo durante un par de años hubo un efecto en los tratados de libre comercio en el potencial, pero luego fue trivial.
Pero aparte de esto, en la investigación no solamente hallé si es que tuvieron un rol o no en los tratados de libre comercio, sino fui un paso más y hallé que efectivamente cuál es si es que estos tratados de libre comercio han hecho que al menos Perú incremente y aproveche alguito de esta potencial. Pues los resultados que encontré me dijeron que efectivamente los tratados de libre comercio sí han hecho que en cierta medida se aproveche. No han hecho llegar al potencial, no han tenido un efecto significativo al llegar a este potencial, pero sí han hecho que Perú alcance o incremente un poquito para llegar al potencial de forma significativa. En otras palabras, ha hecho que se exporte más de lo mismo. Si exportábamos minería, si exportábamos productos agro, ha hecho que eso se incremente más. Eso sí es cierto. Bueno, entonces los resultados dicen que efectivamente los tratados de libre comercio sí han promovido más la exportación, pero efectivamente me dicen que también los tratados de libre comercio no son una panacea para fomentar estos flujos. La panacea quizás se puede encontrar cuando se trabaja de forma conjunta lo que es Estado, como les he explicado, con lo que es empresas. Imagínense si es que el Estado hiciera un rol ejemplar con toda esta política de producción y estrategia de exportaciones y también de la mano las empresas fueran más capaces y más proactivas al alcanzar estas oportunidades que están afuera, mejorarían y también de la mano mejoran sus actividades de marketing, mejoran sus actividades de investigación de mercados. Pues efectivamente el país y la realidad de nuestro país sería totalmente diferente, y pues yo creo que seríamos uno de los principales países líderes en la región si es que pudiésemos aprovechar mejor bien las oportunidades de los tratados de libre comercio, si es que también el tema de las empresas y si es que también el tema de los estados. Bueno, aquí vemos un paradigma en el cual todos somos partícipes. Y pues bueno, ya les comenté cuáles son los resultados interesantes en los que llegué, y efectivamente mi sugerencia final para todo esto es que los tratados de libre comercio son favorables hasta cierto punto, no son la solución ni una fórmula total para el desarrollo de un país, son parte de, pero se requiere mayor cooperación conjunta para lograr un mayor aprovechamiento de esta herramienta. Adicionalmente, el Tratado de Libre Comercio parece funcionar mucho mejor en países ya industrializados, porque son estos mismos los que tienen mayores capacidades para exportar sus productos y para así aprovechar el TLC. Lo que ahorita deberíamos hacer sería fortalecer nuestras industrias, diversificar más industrias y siempre y cuando sean con una orientación internacional. Y de esa forma los tratados de libre comercio van a ser mucho mejor aprovechados. No creo en este discurso en realidad que los tratados de libre comercio deberían eliminarse, simplemente creo que deberían aprovecharse y deberían evaluarse de una forma diferente, tenerles un diferente enfoque como les he comentado, y así aprovechar las oportunidades de estos tratados de libre comercio. La liberalización nos puede traer bastantes riquezas siempre y cuando sepamos aprovechar bien estas oportunidades y sepamos evaluarlas bien, no solamente de parte de nosotros, sino también de parte del gobierno. Ahí está lo que les traje. Incluso podríamos decir que la liberalización comercial parece funcionar mejor siempre y cuando un país está más organizado respecto a su estructura productiva y también respecto a las empresas. Así que es labor de todos, de cierta forma, contribuir a que se aproveche mejor la liberalización comercial, y porque nos puede prometer muchas ganancias, como los he demostrado aquí en este estudio. Y pues efectivamente hay un mar de posibilidades que se puede aprovechar, porque el Perú hay el potencial para que el Perú incremente el comercio, y lo que no hay quizás sean las capacidades por parte de las empresas y por parte del gobierno para aprovecharlo. Creo que eso debería someterse a escrutinio antes que reevaluar los tratados de libre comercio, puesto que un tratado de libre comercio implica echarse en un mercado con competidores internacionales, en este caso con empresas de países que tienen muchas capacidades más, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de las empresas. Pues el reto está en la cancha, y yo creo que esta es una alternativa y una estrategia posible para poder salir de esta coyuntura económica en la cual ahorita estamos atravesando. Un saludo, y esto es el Upper Club.